todos a una nueva entrega de Más Salud en tus manos. Y es que todos estamos muy pendientes de lo que está pasando con el COVID-19, cómo evolucionan las nuevas cepas, cómo ha evolucionado de manera satisfactoria el plan de vacunación en nuestro país, pero sobre todo cómo hemos visto que muchas personas se han recuperado. ¿Se han recuperado del todo? Esa es la gran inquietud, y es que hoy nos vamos a concentrar justamente en el síndrome post-COVID, que además puede persistir durante varios meses. Si bien es una alegría cuando alguna persona dice que ya salió del COVID, que su prueba ya dio negativa, cuando empezamos a analizar varios casos hemos encontrado serias secuelas que persisten en el tiempo. Y por eso hoy queremos hablar de la existencia o no de este síndrome, de cómo se está atendiendo también esta que podría ser una segunda emergencia sanitaria, no solo relacionada con el contagio por el COVID, sino esas consecuencias, esas secuelas, eso que trae consigo la enfermedad. Pues hoy vamos a concentrarnos también en varios testimonios que han compartido personas que han superado el COVID-19, pero que se han quedado con otras enfermedades, que están arrastrando otras situaciones complicadas para su salud. Es por eso que les damos la bienvenida, con la invitación también para que ustedes se conecten con nuestras redes sociales a través de la página de Instagram de nuestro canal, @RedMásTV. Encuentran varias publicaciones de nuestro programa, Más Salud en tus manos. También en el canal de YouTube encuentran nuestros programas, nuestros segmentos distintos, donde abordamos diferentes temas relacionados con la salud, sin dejar de lado lo que pasa con el COVID-19. Todo parece indicar que ya estamos soltando ese tercer macabro pico que ha costado también la vida de tantas personas. Entramos entonces en materia con los testimonios de quienes dicen padecer ese síndrome post-COVID. Empecé a sentirme muy mareada, le echaba la culpa que de pronto no había comido a la hora que era, entonces era un simple bajón de azúcar. Porque efectivamente empecé a sentir las manos frías, estaba temblando, sudando, la cabeza la tenía muy caliente y el mareo era diferente que un mareo normal de náuseas, sino me sentía como en un trampolín. Yo sentía que todo se movía, pero yo estaba quieta. Entonces era una cosa muy fuerte, no podía entender lo que me decían, me sentía como bombardeada, no sé cómo explicarlo muy bien, pero era algo muy difícil. Entiendo que sí hay un mareo normal, pero no debe afectarme tanto. Acudo a la EPS, voy a una cita médica, efectivamente el doctor me comenta que tengo todos los músculos respiratorios inflamados, que por eso también es el dolor, porque a mí me duele mucho la espalda, el pecho y toda esta parte del cuello, y me dice que me está empezando a afectar los oídos, por ende estoy empezando a sufrir de vértigo. El doctor me menciona que lo que estoy sintiendo son secuelas que posiblemente se vayan a demorar. Nadie sabe en este momento cómo puede funcionar esta enfermedad en los cuerpos de cada quien, porque todos son diferentes. Más o menos me menciona que si a ti te da muy duro, la recuperación va a ser muy larga y depende de eso. Entonces, pues hasta el momento pues lo estoy tomando con calma. Estoy pues tratando de llevar mi vida normal, pero pues no sé en cuánto me vaya a quitar o si vaya a mantener este vértigo por más tiempo. Creo que uno se confía como de que es joven, de que tiene la vida normal. Claro, no tengo malos hábitos, pero aún así fui la más afectada de mi familia, y que es difícil tener una normalidad en este momento con estos síntomas, con estos mareos. La vida normal, tenía una vida normal, cuando voy a recuperar mi vida normal después del COVID. Existe además un movimiento mundial de pacientes de COVID-19 con síntomas persistentes que además busca, número uno, apoyar a los enfermos, pero también ayudar a la investigación y dar a conocer la situación de estas personas. Incluso la Organización Mundial de la Salud está adelantando estudios con esta situación tan constante en tantos pacientes. Y además la otra pregunta y otra de las frases difíciles que decía Kelly en este testimonio: nadie sabe.
Nadie sabe, realmente nadie sabe qué es lo que está pasando con estos síntomas persistentes. Pues nuestra invitada hoy, quien nos acompaña, experta, especialista, como siempre en este espacio nos apoyamos de gente que sí sabe. Ana María Hernández, ella es fisioterapeuta experta en rehabilitación, ella trabaja con pacientes post-COVID de la unidad de cuidados intensivos. Así que, doctora, bienvenida y muchas gracias por su tiempo. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico fisiatra. Médico fisiatra, claro que sí, aquí ya lo corrijo. Y empecemos entonces a hablar de esa rehabilitación, porque otra de las cosas que veíamos en este testimonio es que muchos doctores dicen, si a usted le da muy duro, entonces la recuperación va a ser lenta, demorada y complicada. Si a usted le da facilito, seguramente eso que está sintiendo post-COVID se le va a pasar rápido. ¿Es así la relación? Realmente es muy aleatorio, como todo en el coronavirus, ¿no? No sabemos cuál va a ser la respuesta que tenga cada uno de los pacientes ante la infección y ante los eventos crónicos o las complicaciones más adelante por la infección por coronavirus. Digamos que uno podría pensar que cuando se enfrenta a la infección por coronavirus tenemos como una suerte de boletos con los cuales participamos para hacer una enfermedad leve, moderada, severa. Pero realmente por los mecanismos de acción del virus que generan tanta desregulación en el sistema inmunológico, en el sistema hematológico, pues es muy difícil predecir quiénes van a tener un mejor o peor desenlace. Lo que se ha visto en el síndrome post-COVID es, digamos, la persistencia de los síntomas y la aparición de nuevos síntomas aún después de superada la infección. Más o menos el 60% de las personas que hacen un COVID leve o asintomático pueden presentar más adelante síntomas que requieren atención y como bien lo mencionaban antes, afectan la vida normal. O sea, la vida no es tan fácil porque puede haber sensación de cansancio, puede haber dolor, pueden haber alteraciones del sueño que son muy importantes y la baja tolerancia como las actividades cotidianas, las dificultades para la concentración. O sea, el espectro es supremamente amplio y no podemos decir tal vez a estas personas con estos factores de riesgo este va a ser el camino que va a seguir porque es un virus que genera mucho desorden a nivel del sistema inmunológico y hematológico. Doctora, y es que a propósito de esas situaciones que persisten, digamos, del cansancio, de algunos dolores, del vértigo, del mareo, de los escalofríos y de estas situaciones, realmente hoy en día lo que estamos viendo es que la pregunta es, ¿tiene o no tiene COVID? Punto. Ah, ya le hicieron la prueba, ya salió del COVID, punto. Vuelva a su trabajo, vuelva a sus labores como si nada hubiera pasado. Entonces, la pregunta también tiene que ver con ese seguimiento y con esa, digamos, posibilidad también de una incapacidad. Porque claro, estamos viendo la gente está teniendo COVID y solo por los días, mientras tenga su prueba que tiene todavía COVID, alejado, por favor, no nos contagia a todo el mundo, pero cuando igual está sintiéndose muy mal, pues tiene que reincorporarse. Sí, es verdad. Digamos que depende, pues aquí vienen como varios factores. Uno, cuál es la condición global, la percepción de cada persona de cómo está su estado de salud. Y otros son como los requerimientos frente al puesto de trabajo que esté desempeñando y las condiciones de ese trabajo, ¿no? Si realmente sí tiene la opción de la incapacidad o si es una persona que está viviendo como el día a día. ¿Quién lo define y cómo se define? Pues debe ser el médico tratante. Digamos que es muy fácil que un paciente o una persona que haya tenido un COVID severo o grave, pues como que se espere que ingresen los programas de rehabilitación. Menos fácil es para los que hacen como enfermedad que en el momento agudo no fue tan severa, pero que quedan con los síntomas, ¿sí? Porque tal vez les permiten el aislamiento preventivo para que no contagie a los demás, pero al no requerir una hospitalización no hay como una instancia que genere esa incapacidad ni el acceso como tan pronto como ellos necesitan a los programas interdisciplinarios que son requeridos para la recuperación y el manejo del síndrome post-COVID. Doctora, hablemos también de esos programas de rehabilitación, justamente, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son los más comunes? Dado que seguramente de todo este ejército de recuperados, pues hay unos que necesitan, digamos, de algunas terapias más específicas. Y también, después de la pausa, doctora, para que hablemos de ese compromiso
de otros órganos, de otras funciones del cuerpo. De eso vamos a hablar después de la pausa. Secuelas del COVID, las afectaciones, las más comunes, esa persistencia de algunos síntomas, de eso estamos hablando hoy en Más Salud en tus Manos, por supuesto con nuestra invitada experta en el tema, la doctora Ana Milena Porras. Ella es médico fisiatra, además especialista en rehabilitación, doctora, y entremos al tema de esos programas de rehabilitación, dado que ustedes pues ya han venido detectando que muchas personas, pese a ya no ser positivo para COVID-19, sí tienen unas secuelas importantes. ¿Cuáles son los más comunes, los que más están, digamos, usando o a los que más están accediendo mejor estas personas que se han recuperado o que buscan la recuperación? Bueno, al ser el COVID-19 una infección respiratoria y que como el impacto más grande está justamente a nivel pulmonar y respiratorio, pues los primeros programas que se han ido armando están relacionados con la rehabilitación pulmonar. Esto requiere pues un equipo de trabajo importante, ¿sí? Acompañado pues por médicos, no solamente de rehabilitación, sino también neumólogos, cardiólogos y el equipo terapéutico de profesionales en terapia, de terapia física, de terapia respiratoria, hablando solamente de la rehabilitación pulmonar. Pero digamos que el manejo del paciente post-COVID, al ser una enfermedad que afecta tantas cosas, requiere también del apoyo de los grupos de soporte nutricional. La recuperación nutricional que estos pacientes necesitan es bastante importante, porque pueden tener una pérdida de peso entre el 7 y el 10% más según la severidad de los síntomas y como el tiempo de convalecencia y enfermedad. Entonces se necesita mucho el acompañamiento del grupo de soporte o de apoyo nutricional. Esos digamos que son los que se han venido desarrollando más de forma más temprana en algunos hospitales y en algunas entidades prestadoras de salud, de servicios de salud, pues tienen como estandarizado y tienen unos procesos de seguimiento para estos pacientes. Ya cuando la otra pregunta es cuáles son los otros sistemas que se pueden afectar, ¿verdad? Y pues en esto sí tenemos que pensar como todo lo que nosotros necesitamos para funcionar en el día a día y en cada uno de los sistemas y las funciones vamos a encontrar alguna posibilidad de alteración. Las que más se reseñan, pues el dolor articular, la pérdida de la masa muscular, que también es responsable de la fatiga. Y de ahí que sea tan importante la nutrición acompañando los procesos de rehabilitación pulmonar, y están todos los compromisos neurológicos, los dolores articulares, las neuropatías, mielopatías, radiculopatías, encefalopatías, y cada vez toma más fuerza la importancia del compromiso cognitivo y emocional, los síndromes de ansiedad, depresión y los trastornos del sueño. Entonces aquí se nos suma otro grupo más al manejo del paciente post-COVID. Claro, y la lista se hace larga y preocupante porque, como digo, pues creo que la atención está concentrada solo en esos resultados, positivo o negativo, cuántos positivos hay, cuántas PCR se están practicando y cuántos vacunados, pero aún así pues estamos viendo que lo que pasa después del COVID es peligroso. Justo esto es lo que pasó con Juan Carlos, otra de las personas que ha querido compartir hoy en Más Salud en tus Manos su testimonio. Comencé ya pues a sentir malestar, dolor de cabeza. Ya después de 5 días comenzó el escalofrío, la fiebre intensa. Ya el 7º día pues no me aguanté más, me fui para el hospital. Y allá en el hospital me tuvieron en urgencias y después me subieron un día, 2 días a planta. Allá en planta me fui agravando. El 3er día me dijeron que me tenían que meter a UCI. No me acuerdo de nada. Me pusieron la careta y ahí, 25 días. La verdad, las estadísticas de que viviera eran muy pocas. Le decían a mi esposa que estuviera pendiente para cualquier cosa. La recuperación muy dolorosa. Salí con un caminador y ese era pues con el palo y lado, porque pues yo trataba de caminar solo y no varias veces me caí porque no me daban. Sentía mis piernas pero no las podía mover, los brazos si quería coger algo no me daban, mis piernas no me daban para nada.
Me dicen que fue por estar tanto tiempo acostado y por el medicamento. Los músculos se contrajeron. No podía el dolor de la espalda, de las piernas. Me iba a levantar y mi esposa era la que pues me bañaba, me ayudaba a caminar, yo iba a caminar, pero puse mucho de mí y pues creo que mi recuperación fue muy rápida, pero no muy dolorosa. Estoy vivo es de milagro. Doctora, esa frase tan difícil, estoy vivo de milagro y sigo vivo también con esa expectativa de mejorar la calidad de vida, porque en el fondo es lo que todos buscamos. Cuando ya definitivamente hay un riesgo inminente del deterioro del estado de salud, eso también se le explica a los familiares, quienes finalmente hacen ese acompañamiento del post-COVID. Sí, por supuesto, la información siempre tiene que darse al grupo familiar y a quienes van a ser como los responsables o dolientes de las personas con infecciones severas. Algo que es importante es como tener en cuenta en cuidados intensivos, ya cada vez como que existen como más puntajes para establecer la severidad y tratar de vislumbrar algún pronóstico, pero pues todos son probabilidades. Desde el momento en que el paciente está en cuidados intensivos y es posible iniciar los procesos de rehabilitación, se inician como unos protocolos de movilidad temprana, pero tiene que haber una estabilidad física para poderla iniciar. Y digamos que la participación de la familia en el proceso de rehabilitación en estos momentos tan tempranos es más como la orientación que se le puede dar y la compañía que pueden dar a los pacientes a través de las diferentes estrategias. Ya el rol del cuidador, cuando hay una sobrevida con discapacidad, con esas limitaciones para participar en las actividades de la vida diaria, es mucho más protagónico. Sí, porque como lo dice Juan Carlos, necesito de mi esposa para poder tener un buen cuidado de todo mi aspecto personal, mi alimentación, mi movilidad. Y sí es un hallazgo muy frecuente en los egresos de los pacientes que han estado en unidades de cuidado intensivo y en algunos muy pocos con COVID menos severo, pero sí necesitan mucha ayuda y mucha paciencia, ¿sí? Porque pues es una experiencia realmente muy dura, donde hay como muchos reportes del estrés postraumático, esos flashbacks, esos momentos que recuerdo como si estuviera viviéndolo nuevamente. Wow. Bueno, pues de ese estrés postraumático ya vamos a entrar en detalle más adelante, porque también tenemos participación de otros televidentes que nos comparten su experiencia post-COVID, y esta tiene que ver incluso con uno de los síntomas más comunes, y es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que para muchos casos casi que resulta anecdótico, casi que resulta la manera en la cual se dieron cuenta que tenían COVID-19. Pero entonces veamos qué es lo que nos dice Diana Hernández a través de las redes. Dice: mi olfato y mi gusto no volvieron a ser iguales después de casi un año. No sé si la leucemia mieloidea aguda que me detectaron es una consecuencia del COVID. ¿Podría ser, doctora, podría ser esta enfermedad una consecuencia del COVID-19? Pues sería muy extraño. Yo la verdad no he leído que haya reporte de malignidades asociadas al COVID-19. Ahora, sabemos que generan muchas alteraciones del sistema inmune y del sistema hematológico, pero no he leído yo que realmente haga una infiltración de la médula ósea para generar un trastorno linfoproliferativo. Eso sí no lo he leído. Sí he visto, y se ha reportado enfermedades autoinmunes, ¿sí? Artritis, Guillain-Barré, sí, otro tipo de enfermedades, pero malignidades no, realmente cáncer y leucemias no. Tendríamos que esperar un tiempo, ¿sí? Exactamente, en el seguimiento, doctora, y de los casos, si hay más reportes. Claro, porque ahora decimos, ¿cuánto va a durar esto? ¿No? Seguramente muchas personas que tienen ese estrés postraumático, por ejemplo, se preguntarán ¿hasta cuándo irá esta situación? O quienes todavía tienen, digamos, dificultades en la movilidad o dificultades para recuperar su olfato, lo que recordaban como su olfato. Esas dificultades, ¿cuánto podrán persistir? Y cada día pues habrá más investigaciones y más resultados y, como dice la doctora, más probabilidades.
Ahí sí depende cada uno, ahí sí depende de cada uno. Digamos que las alteraciones del gusto y del olfato son supremamente incómodas porque son en sentidos que están relacionados con la supervivencia y son como los sistemas más rudimentarios del afecto, ¿no? El oler y el gustar, el sabor de los alimentos, entonces sí afecta bastante. Parece muy como algo no grave, pero sí pierden el disfrute de la comida. Hay personas que duran 3 meses, otras como la que vimos puede durar 1 año. Eso realmente no podemos establecerlo. Tanto que inicialmente pensábamos que el síndrome post-COVID eran los primeros 3 meses. Y ya estamos hablando que hasta 6 meses o más, dependiendo la severidad y la severidad del daño que haya hecho el coronavirus en estos sistemas. Y la severidad del daño depende de los cambios que puedan haber en la respuesta inmune y en los procesos de control del sangrado y la producción de trombos a nivel de la vasculatura grande y pequeña. Entonces es de seguir. Ahora, yo pienso que si estas personas que han tenido una infección por COVID, independientemente de la severidad, tienen la oportunidad de acceder como a servicios de manejo interdisciplinario en salud, incluyendo rehabilitación, salud mental, nutrición, neumología, pues es mucho más fácil como ayudarles a que vayan recuperando las funciones o mejorando como su calidad de vida y su posibilidad de participar, pero pues es necesario que la puerta esté abierta para ellos y que se organicen estos programas de forma efectiva e integral. Claro, ponerle también atención a ese post-COVID y a este seguimiento en la salud de aquellos que se han ido recuperando. Doctora, otra opinión que tenemos por aquí en Twitter de otra de las secuelas del COVID-19 en nuestra televidente. Aquí entonces lo leemos. Ana Milena Porras nos dice: yo después de 3 meses tengo disminución de la fuerza de manos y brazos y sigo con decaimiento. ¿Y qué decir de la concentración para el estudio o toma de decisiones? Sensación de letargo horrible. De esa sensación de letargo y de esas posibilidades para nuevamente sentirse activo después del COVID, vamos a hablar después de la pausa aquí en Más Salud en Tus Manos. Seguimos hablando de esos problemas de salud que persisten después del COVID-19. Nuestra invitada hoy es la doctora Ana María Hernández. Ella es médico fisiatra, experta en rehabilitación y además pues ha trabajado con pacientes post-COVID de la unidad de cuidados intensivos. Doctora, a manera ya de conclusión, llegando a este tercer bloque del programa, podríamos decir que depende de la intensidad, de la severidad del COVID-19, de eso dependen los síntomas, lo que siga a continuación y la recuperación. Esa podría ser entonces una de las grandes conclusiones. Sí, hay más riesgos, por supuesto, entre más severa sea la enfermedad y el proceso pues, de atención crítica, pues las secuelas pueden ser mucho mayores. Pero sí quiero como enfatizar en que independientemente de la severidad de la enfermedad podemos presentar síntomas que afectan nuestra forma de vivir más adelante. Doctora, y digamos cuando a uno le dicen, no, depende de lo duro que le dé, pues lo duro que va a ser su recuperación. Pero eso tan duro que a uno le dé el COVID-19 o no, ¿eso de qué depende? Eso casi que está siendo como aleatorio. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, como les decía al principio, cada persona tiene como unas boletas de que le vaya mejor o peor. Si tengo más enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, la hipertensión, así esté controlada, es un factor de riesgo grande para que yo tenga síntomas severos durante la infección, pero también manifestaciones posteriores que van a afectar mucho mi forma de vivir. Entonces, entre más enfermedades tengo, pues tengo más boletas, como más probabilidades de tener una enfermedad severa o un síndrome post-COVID que puede afectar en una forma muy grande mi calidad de vida, ¿sí? El uso de los medicamentos, si necesito muchos medicamentos en la vida diaria para el control de mis enfermedades, también puedo aumentar el riesgo, pero son probabilidades. Incluso tenemos pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, que no toman ningún medicamento y tienen también la posibilidad de una respuesta muy severa a la infección o no hacer una respuesta tan severa en la infección, pero hacer complicaciones después del COVID. Y aquí viene algo que es bien importante.
Las dos principales causas de la muerte por COVID y de la discapacidad por COVID son en la fase aguda el daño pulmonar, pero en la fase post-COVID o crónica serían los daños a nivel de la coagulación, los eventos trombóticos, sobre todo en la embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar. Y se puede presentar incluso en personas que no hayan hecho COVID severo y no tengan comorbilidades, o sea, que no tengan factores de riesgo. Entonces, el éxito en el COVID es, por favor, no infectarse, sí, para evitar este tipo de secuelas. Ahora, es como un panorama muy incierto y temeroso, genera miedo, como, Dios mío, ¿cómo nos va a ir? Pero pues para eso estamos los equipos de apoyo y los equipos de rehabilitación y los grupos multidisciplinarios, que esperamos pues que el sistema de salud nos fortalezca un poquito más para poder darle la atención que necesitan y poder como superar tantos retos y tantos temores que genera la infección. Pues doctora, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo pues robustecer y fortalecer estas unidades de rehabilitación cuando más se están necesitando. Efectivamente necesitamos seguir concentrándonos en lo que está pasando en las unidades de cuidados intensivos, en aquellas personas que están presentando esa positividad para COVID, pero también hay que concentrarnos en quienes se recuperan, pero no lo están haciendo de manera tan satisfactoria. Gracias por acompañarnos, Ana María Hernández. Ella es médico fisiatra, experta en rehabilitación. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Muchas gracias. Y nos quedamos también con esa última invitación que hacía la doctora y tiene que ver con el cuidado. Si usted ya superó el COVID-19, tranquilo, recupérese, siga juicioso, no evite, por supuesto, esas medidas que hay que tener presentes todavía: el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, aún después de la vacuna, aún de las 2 dosis que recibió y usted ya se siente tranquilo, no se relaje, no hay que relajarnos, no es momento ni para enfermarnos ni por supuesto para tener que buscar estas soluciones de recuperación, porque a tanta gente, aún después de superar el COVID-19, les ha costado mucho trabajo volver a su normalidad.